Cuando Dennis Muren vio las cosas que podían hacerse por ordenador, logró crear, por ejemplo, El caballero de la vidriera, del secreto de la pirámide. Dennis nos dijo, ¿por qué no intentamos hacer la animación por ordenador? Y esa idea era muy innovadora y avanzada. Y significaba mucho trabajo porque en aquel entonces no disponíamos de las herramientas. Tenía que coger los rollos y proyectarlos sobre la pantalla de mi ordenador y ajustar manualmente la animación con el movimiento de la cámara. No sé si había trabajado tanto en mi vida para hacer solo 6 tomas. Pero mereció la pena porque cuando se estrenó El secreto de la pirámide, la gente que trabajaba en la industria de los efectos especiales no tenía la menor idea de cómo se había podido hacer. El caballero de la vidriera fue el primer personaje generado por ordenador para el cine. Esta película fue nominada para un premio de la Academia por los mejores efectos visuales. Fue una prueba de la influencia que ya iba adquiriendo la tecnología informática. El trabajo de ILM en la animación stop motion y los efectos ópticos seguían avanzando hacia el reino digital con la siguiente película de George, una fantasía épica que pidió dirigir a Ron Howard. Dennis Muren nos llamó a George y a mí a su oficina y nos dijo: estamos empezando a usar ordenadores para trabajar con películas digitalmente. Era la primera vez que oía eso en mi vida. Decía que estaban mezclando imágenes y que necesitábamos realizar una transformación durante la película. En ese momento pensé que sería una transformación como se habían hecho siempre las del hombre lobo a base de disolver cortes. Pero nos dijo que se podía hacer en una sola toma, lo que me parecía asombroso. Y añadió: no puedo garantizaros que vaya a funcionar, pero a lo mejor sí. Aquella fue la primera escena de mutación que se había hecho en el cine. Y al final parecía hecho por arte de magia, como la que se ve en un escenario donde no hay trucos de cámara. Aunque en este caso había mucha tecnología detrás, y todo ello eran grandes avances. Aquello fue algo extraordinario. A finales de los años 80, el ordenador amenazaba los antiguos métodos analógicos. El grupo de imágenes generadas por ordenador de Lucasfilm había desarrollado unas herramientas excepcionales que acabarían siendo de uso generalizado. El primer sistema de edición digital, el primer sistema de audio digital, un escáner láser para cine y un potente ordenador gráfico para la composición digital y creación de imágenes de alta resolución. El ordenador de imágenes Pixar y su software RenderMan para el procesamiento de las imágenes permitió crear un revolucionario cortometraje de animación, Andrea and Wally B, que le sirvió de inspiración para perseguir el ambicioso objetivo de crear un largometraje de animación. En ese momento, por la situación económica que había, George se dio cuenta de que no podía costearlo todo, que estaba haciendo demasiadas cosas a la vez. Nos reunimos con George y le dijimos que queríamos hacer una película de animación, pero él no quería hacerla. Ahí fue cuando decidimos vender el grupo para formar una compañía independiente que sería lo que hoy es Pixar. Montamos nuestro propio grupo de imágenes generadas por ordenador dentro de ILM en lugar de en Lucasfilm, con el objetivo de crear imágenes por ordenador solo para películas, y nos fue muy bien. Tardamos un par de años o así en despegar, en aprender algunas cosas, y al final conseguimos hacer Abyss. Creo que Abyss fue precursora en la creación de personajes digitales por ordenador para películas de imágenes reales. Resultaron ser nada más que unos 90 segundos de animación, en los que se combinó la computación gráfica con técnicas tradicionales de composición óptica, por lo que se dio como un paso de transición. Aquello era algo muy novedoso para nosotros. En aquel momento no había procedimientos establecidos para hacer nada de esto y tuvimos que inventarlo todo sobre la marcha. Fue muy emocionante ver lo que había sido una mera promesa durante tanto tiempo y al mismo tiempo muy difícil de hacer porque nadie lo había hecho antes. Ahora se disponía de los equipos necesarios, las herramientas necesarias, el software necesario, y era una simple cuestión de saber aprovecharlos. Cuando se estrenó Abyss, empezaron a surgir una serie de proyectos que estaban como en espera, porque necesitaban efectos especiales que aún no se sabían hacer. Uno de los casos más directos fue la película Terminator 2. Cuando Jim Cameron pensó que habíamos conseguido hacer lo que buscaba para la película Abyss, creó un personaje para Terminator 2 que era necesario hacer por ordenador.
Creo que aquella película significó el mayor avance alcanzado en la computación gráfica. Por primera vez hicimos todo el trabajo mediante composición digital. No se ve en imagen ningún tipo de detalle que delate la existencia de un efecto especial. Parecía como si estuviera realmente allí. Esto lo hicimos en 52 tomas y creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo logramos hacerlo. Para crear el Terminator T-1000 que cambiaba de forma, ILM empleó un revolucionario proceso de escaneado láser para capturar la forma y expresión de Robert Patrick, de manera que sirviera para animar y modelar una versión realista del actor por ordenador. Para hacer las imágenes de animación de esta película tuvimos que lograr muchos avances para que todos los reflejos que hay sobre la figura no estropeasen su geometría y para poder abrir el plano en la cámara del ordenador y que coincidiera con la imagen captada por la cámara que grababa la imagen real. Así podíamos seguir los pies del personaje cuando caminaba sobre el suelo de baldosas ajedrezadas, de donde surgía una cabeza. Aquello fue muy complicado de hacer, era el mayor logro del momento. La gente de la industria estaba viendo cómo estaba cambiando todo. Se estaba mentalizando de la importancia que estaba cobrando la tecnología en el cine, lo que presagiaba que iba a llegar a algo grande. Estaba muy contento de poder hacer los dinosaurios con la técnica que Phil Tippett había logrado dominar, así que decidimos utilizarla en Parque Jurásico. Yo creía personalmente que no se podía hacer Parque Jurásico mediante imágenes generadas por ordenador, al menos los primeros planos de los dinosaurios. Pensaba que solo se podían hacer secuencias de estampidas, porque en el ordenador es fácil clonar cualquier cosa 1 millón de veces, ya sean maquetas o dinosaurios. Por ejemplo, podemos clonar este Gallimimus 20 veces para que corran todos de la misma forma. Eso es lo que resulta difícil hacer con la animación stop motion, pero empezamos a hacer pruebas mediante computación gráfica antes de empezar la película, y las pruebas cada vez iban saliendo mejor. Hasta que un día Dennis Muren vino a verme y me dijo: creo que deberíamos hacerlo por ordenador. Te voy a hacer una prueba para que la veas. Dennis estaba haciendo pruebas por su cuenta, mientras nosotros seguíamos un camino convencional, hasta que Dennis fue a hablar con Steven y le convenció: podemos hacerlo, te lo garantizo, y quedará fabuloso. La prueba era una manada de Gallimimus corriendo, aunque sin acabar. Básicamente puso solo sus huesos en movimiento, pero no quedaba artificial en absoluto, era completamente realista. Parecían esqueletos que hubiesen cobrado vida y estuvieran correteando por Hawái. Aquella prueba eliminó prácticamente la necesidad de usar la fotografía de stop motion, y nos quedamos maravillados de lo mucho que prometía esta tecnología en el mundo del cine. No sabíamos cómo iban a quedar las cosas de un día para otro. Veíamos las tomas diarias para comprobar lo que se había conseguido cada día y nos quedábamos asombrados de los resultados. ¿Realmente hemos sido capaces de hacer esto? Pensábamos. No se había visto nada parecido. ¿Dónde están los trucos que llevamos haciendo 80 años en el cine? No se veían, parecía real. Una toma de efectos visuales comienza por una línea en el guión que describe algo. Por ejemplo, un dinosaurio atraviesa un campo corriendo. Y para empezar, ruedas en un escenario real lo que se llama una placa, que es fondo donde después vas a introducir el personaje digital. La placa sirve para crear una topografía virtual que refleja lo que se ve en esa toma. Luego, los artistas crean el personaje en el ordenador, con sus huesos y su estructura, sus superficies y su piel, su color, sus ojos, su movimiento, sus uñas. Lo preparan para que pueda animarse y lo sitúan sobre esa placa de fondo fotografiada, donde terminan por darle animación a través del ordenador. Cuando el director queda satisfecho con la imagen, la componen dentro de la escena. Se graba fuera del ordenador y se introduce en la película con la esperanza de que a todo el mundo le encante en las salas de cine. En este caso, el público no pensaba en ningún momento que lo que estaba viendo no fuese real. Y gracias al excelente trabajo de Stan Winston, que creó reproducciones de tamaño real del Tiranosaurio Rex, pudimos encajar a la perfección los dinosaurios digitales con las reproducciones a escala real de Stan Winston. Así el público a veces no podía distinguir cuál era cuál. El gran avance se produjo cuando Steve se convenció de la idea de dar el salto de lo analógico a lo digital.
Eso fue lo que lo cambió todo. Después de hacer esos dinosaurios, las posibilidades eran ilimitadas. El momento decisivo desde el punto de vista de la industria lo marcó Parque Jurásico. Cuando se hizo Parque Jurásico, es como si hubiesen girado una página en la historia. El mundo había cambiado. Inició una especie de revolución y de evolución que empezó a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. Me quedé maravillado con lo que ILM sería capaz de hacer con todo lo demás, aparte de los dinosaurios, en los años posteriores. El cambio de la cultura analógica a una cultura digital fue un problema enorme. Trajo muchas complicaciones, mucho dolor y sufrimiento para las personas que quedaban al margen por el cambio. Preocupaba a la gente que se dedicaba a hacer los efectos tradicionales porque algún día podían quedarse desfasados. Cuando empecé a trabajar en la formación de imágenes generadas por ordenador, me dijeron que me iba a liar con las fuerzas oscuras. Los talleres de maquetas se veían amenazados por toda esta división que estaba creciendo tanto. Y yo fui una de las primeras personas que dio el salto a la generación de imágenes por ordenador desde el taller de maquetas. Desde entonces lo han hecho muchas más personas y la mayoría con éxito, pero al principio se consideraba una especie de traición. Tuve una experiencia interesante con una toma de la película que salió muy mal. Se había hecho mediante composición óptica y volvimos a hacerla a regañadientes porque no querían hacérnosla con montaje fotográfico digital, a pesar de que era como el día y la noche. Entonces le enseñé ambas versiones a uno de los técnicos de composición óptica que la había hecho en la primera ocasión y le dije, ¿cuál te gusta más? Porque quería animarle a dar el paso al mundo digital. Pero eligió la versión antigua. Le dije, ¿pero qué estás viendo tú? Ahí me di cuenta de que tenían un problema, una especie de miedo que les impedía reconocer las ventajas de lo nuevo, aunque en este caso terminó siendo uno de nuestros mejores compositores digitales después de ver y convencerse de lo que éramos capaces de hacer. En torno a aquella época, Bob Zemeckis hizo Forrest Gump, que tuvo una importancia similar porque también ayudó a transformar la industria. Lo que había conseguido Parque Jurásico, con sus deslumbrantes efectos especiales en una película de fantasía y ciencia ficción, Forrest Gump hizo justo lo contrario con toda la sencillez posible, mediante efectos invisibles, haciendo cosas que no se habían podido hacer antes, como cambiar las imágenes de los personajes cambiando el movimiento de sus labios, cambiar los cielos y la fotografía para crear una atmósfera diferente, todo tipo de detalles que podías haber. Intentamos hacer la animación por ordenador, y esa idea era muy innovadora y avanzada. Y significaba mucho trabajo porque en aquel entonces no disponíamos de las herramientas. Tenía que coger los rollos y proyectar. Adquiriendo la tecnología informática. El trabajo de ILM en la animación stop motion y los efectos ópticos seguían avanzando hacia el reino digital con la siguiente película de George, una fantasía épica que pidió dirigir a Ron Howard. Dennis Muren nos llamó a George y a mí a su efectos especiales. No tenían la menor idea de cómo se había podido hacer. El Caballero de la Vidriera fue el primer personaje generado por ordenador para el cine. Esta película fue nominada para un premio de la Academia por los mejores efectos visuales. Fue una prueba de la influencia que ya iba sobre la pantalla de mi ordenador y ajustar manualmente la animación con el movimiento de la cámara. No sé si había trabajado tanto en mi vida para hacer solo 6 tomas. Pero mereció la pena porque cuando se estrenó El secreto de la pirámide, la gente que trabajaba en la industria de los efectos. Cuando Dennis Muren vio las cosas que podían hacerse por ordenador, logró crear, por ejemplo, El Caballero de la Vidriera, de El secreto de la pirámide. Dennis nos dijo, ¿por qué no